Buenos días, Jimmy. Bueno, a grandes rasgos, porque tampoco hay estadísticas anteriores muy válidas, pero a grandes rasgos 7 de cada 10 niños no está recibiendo o no ha podido incorporarse a las clases virtuales ahora. Pero no es solamente un problema de conectividad o si tiene acceso o no a la tecnología. Hay otras variables que hacen que bajo estas condiciones los niños no puedan escolarizarse. No podemos echarle todo culpa a la educación virtual emergente que hay en este momento. Claro. Bueno, no, entiendo, sí, pero hay realidades. Ya vamos a pasar al otro punto que es muy interesante y que tiene que ver, entre otras cosas, con la violencia intrafamiliar. Pero no podemos dejar de mencionar este tema, porque hay familias que no tienen para comer, mucho menos para una laptop, para un teléfono de alta gama, que no tienen internet, que tienen 5 hijos y resulta que tienen a lo mejor un dispositivo con un poquito de señal intermitente o viven en las zonas rurales. Entonces sí es un problema grave ese. Pero el otro, el que usted va a abordar y que me parece muy importante también, es el probable escenario de la violencia intrafamiliar cuando los niños van a pasar metidos en la casa a lo mejor 6, 7, 8 meses. ¿Cuál es el problema que usted ve? Sí, además de todo lo que bien decías, que interfiere en que se pueda aplicar una educación online como sustitutivo de la presencial, además existe un porcentaje muy alto de analfabetismo digital. Ah, también. O sea, hay realmente también una limitación en cuanto a no solo acceder a los recursos, sino que desde los hogares puedan también instruir y hacer apoyo a los niños en toda esta etapa. Más allá de lo que la educación tiene que brindar académicamente, la función de la educación también es brindar a los niños un entorno social, una vinculación con la sociedad, con un entorno más lúdico, con un montón de otras condiciones que la educación virtual obviamente no puede suplantar. Si nosotros preguntamos a un niño por qué tiene ganas de comenzar clases, jamás nos va a decir, es que quiero mejorar mi nivel académico. Lo que quiere es ir a jugar, a encontrarse con sus amigos, a relacionarse con todo el entorno que la educación posibilita. En muchos casos son niños que ya tenían antecedentes de violencia intrafamiliar, de abuso intrafamiliar, que han sido aislados de alguna manera o confinados a pasar todo este tiempo con los propios abusadores, claro, con todo un entorno que como te digo, si tiene acceso o no en una educación virtual, lo que necesita es el acceso a un entorno, claro, que le posibilite a la interacción, una salida. ¿verdad? Una interacción con sus compañeros de colegio, etcétera. Bueno, ¿y cómo se hace cuando están recibiendo clases virtuales para que eventualmente los chicos puedan salir de la casa respetando las normas de bioseguridad? Difícil con niños, pero ¿cómo se puede hacer pues para en alguna medida ir de a poco superando este tema del confinamiento? Porque parece mentira, pero los niños ahora van a estar más confinados que los padres. Sí, y además con la gravedad en muchísimos casos de que los padres van a ir incorporándose a la vida laboral, si tienen esa enorme bendición en este momento de poder recuperar su puesto de trabajo, poder ir a trabajar, y los niños quedan sin escolarización, sin un lugar en donde quedar cuidados, en algunos casos y en los hogares de bajos recursos quedarán solitos mientras van a trabajar sus padres. Entonces es una coyuntura muy complicada para los niños, y aquí yo siempre hago como un paréntesis a nosotros como fundación, como asociación y aún como persona, qué postura nos toca, y tiene que ser a favor de las necesidades que tienen los niños.
porque estamos en una situación tan como convulsionada, en donde estamos pensando en las fuentes de trabajo, estamos pensando en un montón de cosas, pero tenemos que relanzar a una escolarización a niños que han pasado por depresiones, por crisis de ansiedad, que están con trastornos de sueño, que han vivido ambientes de violencia en espacios muy reducidos, con problemas de alimentación, de recreación, Eso. que han tenido, o sea, que tenemos como que el concepto de que los niños son súper adaptables y se tienen que adaptar a todo, pero son niños que han tenido que ver las depresiones de sus padres o que han perdido el trabajo, crisis de ansiedad en los adultos, y ellos son los que han tenido que ir sorteando todo este tiempo encerrados. Y las peleas de sus padres también, posiblemente. Las peleas. Bueno, ¿y cómo se hace, doctora, para que se pueda dar, aunque sea periódicamente, ese proceso de integración de los niños? Mire, le digo, en lo personal, yo tengo hijos todavía en colegio y extrañan a sus compañeros. Están en las clases virtuales, los ven de repente cuando pueden, pero ellos extrañan el contacto con sus compañeros. Se debe dar definitivamente en todos los niños, que, sin duda. Pero ¿cómo se hace pues para que se genere la integración? En la educación, el entorno social es el que favorece los procesos educativos. La educación no favorece el entorno social, indirectamente, sino que toda esa interacción social favorece a que aprendamos, a que mejoremos, a que podamos incorporar todos los conceptos. Y tampoco nos olvidemos que los niños que estaban de primero de básica para abajo directamente no tienen posibilidad de ir al jardín, de ir a sus kinder, porque la función no es tanto académica, sino más bien de cuidado, de proporcionar un lugar en donde los niños puedan aprender en esa interacción con otros niños, que puedan ir incorporando un montón de aprendizajes que no necesariamente son académicos, pero que sí nutren a la infancia y nutren a la persona en su desarrollo. Entonces, tratar de proveer desde adentro de casa el ambiente más favorable, más tranquilo, o sea, llevar la fiesta en paz, lo más, o todo el malestar, lo más en paz posible, doctora, teniendo en cuenta que el niño existe. Perdone que le interrumpa, sí, es lo ideal, ¿no? Pero hay niños que viven, por ejemplo, en sectores populares de Guayaquil, de Quito, qué sé yo, de La Tacunga, en casitas o en un cuarto de 4x4 donde hay 4 niños más el papá y la mamá y a lo mejor la abuelita. Es difícil realmente que puedan, y en algunos casos todavía con algunas horas de ese confinamiento obligatorio que es el toque de queda. Es bastante difícil en estos sectores populares empobrecidos conseguir ese entorno como usted lo está describiendo. No digo que usted no tenga razón, digo que no es fácil en todos los estratos sociales poder aplicarlo. No, pero también es importante que ese abanico, que no es poco, que hay una gran mayoría, que es una gran mayoría, por no decir un 30%, y que va a ir en incremento con toda esta crisis, ya se veían muy limitados a tener acceso a la educación. Este problema viene de un poquito de unos cuantos años atrás, no digamos 2, no digamos 3, digamos unos cuantos años más, que no se previó el difícil acceso que iba a tener a la educación. Se rompieron los vínculos con las escuelas comunitarias, que eran aquellas que atendían los requerimientos de las zonas más alejadas, los requerimientos educativos y de contención para que los niños pudieran salir de ese hacinamiento familiar, de ese entorno. Hay asociaciones, ¿cómo podemos hacer? Apoyar asociaciones que hacían trabajo de campo en esos lugares
para que ellos puedan llegar con material, con educativo. Tampoco nos olvidemos de la colación que reciben en las escuelas fiscales, que en muchos casos es el único alimento que reciben, o sea, es la única comida o es el único refuerzo a una sola comida diaria que tienen. Ahora, sí, doctora. Bueno, y ahora hay que agregar que hay que hablar en pasado, porque ya con las clases virtuales es imposible lo de la colación. Doctora, le damos las gracias, tendremos la oportunidad de volver a conversar con un poquito más de detalle. Son las 8 de la mañana con 22 minutos. Doctora Marcela Roseto, un abrazo virtual para usted, doctora, muy agradecido. Igualmente, hasta luego. Son las 8 con 22 minutos, así que señores padres de familia, el asunto está bien serio. Recuerden ustedes que en los hogares pobres ya ni siquiera hay la colación escolar. No se puede dar la colación escolar porque los niños están estudiando en sus casas. Bueno, es un decir, 7 de cada 10 niños tienen dificultades para poder tener acceso a la educación virtual. Un problema muy serio que seguramente tendrá que enfrentar ya con más fuerza que nunca el gobierno nacional. Un tema terriblemente complejo. Así que hay preocupación en los padres de familia.